¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora que nos vean. Otra vez estamos aquí con otro episodio más de A Través de la Ventana de Recursos Humanos. Vamos a platicar hoy de un tema sumamente interesante, muy actualizado, que realmente nos tiene vueltos locos en las empresas y en la sociedad en general, pero creemos que debemos de tocarlo de una vez. Son partes muy, muy interesantes que tienen que ver con las personas, que tienen que ver con el ser humano, no solamente desde sus comportamientos, sino desde el punto de vista hasta de salud mental. Entonces vamos a platicarles de eso y mucho más el día de hoy. Bienvenidos, y estamos aquí Omar Navarro de DT Consultores y Ernesto Huerta de Gencan Consultores en Recursos Humanos, y vamos a dar inicio con la presentación de nuestro invitado. Pues bueno, hoy tenemos con nosotros al doctor Alberto García Fierro, nacido en Guaymas, pero criado en Ciudad Obregón. Es médico cirujano con un posgrado en medicina familiar, una especialidad en medicina del trabajo, una maestría en medicina del trabajo y una serie de diplomados y certificaciones que durante una carrera de más de 40 años ya, aproximadamente, más o menos. Es socio fundador de la empresa Salud Ocupacional Integral desde 1998, ya tienen 24 años en el medio. Ellos proveen servicios de salud, fueron pioneros en todo este tema de los servicios de salud y medicina del trabajo en las empresas. Entre los logros, ha ganado 3 veces el Premio Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, una con Cemex, 2 veces con Ford, entonces, y ha participado, colaborado en otros premios, ¿no? Él se graduó en 1983 de la Universidad Autónoma de Nuevo León, tigra de corazón. Ha trabajado en empresas como General Popo, Grupo Frisco, en la minera Lampazos. Ha trabajado en Cemex, ha trabajado en Ford y desde 1998 dedicado 100% a lo que es la salud ocupacional en SOI. Una empresa muy reconocida, aparte de ser un muy buen amigo hace 20 años. Y pues vamos hablando, doctor, de los temas post-pandemia, qué nos espera, qué ha estado pasando, cuáles son los principales problemas que hemos tenido dentro de las organizaciones. Tú lo vives todos los días en tu trabajo. Platícanos. Muy bien, pues muchas gracias. Con esta presentación creo que me halaga y es música para el oído de uno. Y hablando de lo que es la salud ocupacional, definitivamente ha sido un caminar, una historia, ¿verdad? Que ha habido un antes, un después en todo esto. Desde luego, cuando iniciamos en el 98, nosotros como salud ocupacional, ¿verdad? Los estándares, las regulaciones, los servicios que se prestaban dentro de las empresas, pues la verdad era muy por encimita. La verdad era que se trataba de cumplir o de nada más ponerle palomita a ciertas regulaciones o a ciertas visitas que se hacían por las autoridades que regulan estas actividades dentro de las empresas. Por supuesto que hay empresas, que siempre han existido empresas de clase mundial que tienen estándares muy altos en materia de salud, en materia de prevención de riesgos de trabajo. Y bueno, hemos tenido la oportunidad, ¿verdad?, de trabajar en algunas de ellas, hemos tenido la oportunidad de aprender en algunas de ellas y desde luego poder replicar estas actividades pues en otras empresas. Como bien lo decía el licenciado, tuve la oportunidad de estar en Ford hasta 2003 aproximadamente. Y sales de una empresa donde todo está escrito en manuales, donde todo está en estándares bien validados y bien aceptados, procesos muy robustos exactamente. Y te encuentras que en la industria de la construcción, te encuentras que en la industria a veces casera, doméstica, pues la realidad es otra, ¿sí? La realidad es otra y no se cuentan con las medidas mínimas ni de salud ni de seguridad. Entonces, pues se empieza a hacer un diagnóstico, se empieza a atender cada área de oportunidad, se empieza ahora sí que a atender cada regulación que le aplica a esas diferentes giros de empresa y bueno, te topas con que no se cumplen con muchas cosas, ¿no? Esa fue una realidad para nosotros cuando iniciamos.
otra realidad y la evolución misma de todo esto, ¿verdad? Pues empieza ahora con los tiempos de la pandemia, donde llegaron y donde queda demostrado definitivamente, ¿verdad? Que la salud está directamente relacionada con la productividad de las empresas. Ahora sí que se manifestó, se amplificó esa relación que hay. Nos fuimos al extremo, empresas que tuvieron que cerrar y tuvieron que cerrar operación, no solo por las medidas que se tomaron, sino porque no tenían a su personal, a su fuerza laboral, pues sana. Ni preparada, ¿no? Ni preparada para este tipo de eventualidades, para este tipo de emergencias. Y bueno, ni las regulaciones, ni las empresas, ni nosotros mismos como médicos o como gente que se dedica a la prevención de los riesgos dentro de las empresas, estábamos preparados. Sí, es un hecho, ¿no? Nadie estábamos preparados para algo que repentinamente nos pegó, ¿no? Pero ya que nos pegó, tampoco nos quisimos preparar, o sí quisimos prepararnos. Hubo varias vertientes y cada quien, creo yo, interpretó de diferentes maneras cómo se fue escribiendo esta historia. Por ahí se hablaron, inclusive en la parte laboral, cómo se manejó. Sí, hubo muchas empresas que buscaban cómo no hacerle caso a la cómo no regulación, hacer pues, los pagos, cómo inclusive empresas que desgraciadamente hasta recortaron gente y perdieron, ¿verdad? Parte de su fuerza laboral y bueno, gente que se quedó sin empleos. Pero también es cierto que hubo empresas que tomaron el toro por los cuernos y también es cierto que hasta rebasaron las medidas que se estuvieron dictando o que se estuvieron promoviendo para volver a la normalidad. Por ahí salieron, si ustedes recuerdan, en junio del 2020 salieron las primeras medidas preventivas específicas para volver a la normalidad. Y nos mandaban una serie de cuestionarios, ¿verdad? Para ver qué cumplíamos, qué no cumplíamos y qué medidas deberíamos de tomar de acuerdo a esa calificación que obteníamos. Y es como hemos ido regresando. También es cierto que hemos ido aprendiendo mucho nosotros los médicos y bueno, la gente que está dentro de los servicios médicos en las empresas. Fueron cambiando las medidas preventivas. Ya no solo era usar cubrebocas, no solo era usar guantes, no solo era la sana distancia, no solo era la promoción y la sensibilización que se debían de tomar las medidas preventivas en el trabajo y fuera del trabajo también. Las pruebas que se empezaron a hacer obligatorias para el regreso, cómo fueron evolucionando, que si el PCR, que el antígeno, que las pruebas rápidas, y la verdad hubo una confusión grande. Definitivamente que aquellas empresas que tenían con servicios médicos bien pues, formales y bien documentados, tuvieron que explorar, tuvieron que estudiar y tuvieron que documentarse para poder aplicar correctamente estas pruebas. No solo era, me hago una prueba de antígeno y si soy negativo o soy positivo, vuelvo o no vuelvo al trabajo. Dependiendo de la marca, dependiendo del tipo de prueba, había un periodo de ventana o había un tiempo que deberíamos de esperar, ¿verdad? Para que la prueba fuera interpretada correctamente. Y entonces teníamos pruebas como el PCR, que era que sigue siendo la más específica y que en 24 o 48 horas nos da resultados. Pruebas de antígeno que ahora, ¿no? Pero porque al principio te daban resultados después de 7 días o no sé cuánto, ¿no? Porque ni siquiera las hacían así y aquí las mandaban, ¿no? Fuera de la ciudad. Sí, aquí los primeros laboratorios que empezaron a hacerlo era tecnología biomolecular y ciertamente no se procesaban rápido. Ahorita ya con los nuevos equipos, con los nuevos reactivos y con la nueva tecnología, esas pruebas te las entregan el mismo día. Estoy hablando del PCR. ¿Sí? Las pruebas de antígeno, o sea, en un principio no se aceptaban, posteriormente y después de varios estudios se aceptaron, pero con resultados o con una interpretación correcta de resultados posterior a 4 o 5 días después de la exposición. Llámese el contacto con el virus, llámese el contacto con los sospechosos positivos, ¿no? Oye, Doc,
Perdón, díganme. No, adelante. Trabajas con muchos giros, con muchas organizaciones, tanto en la minería, en los servicios, como en la industria de manufactura. ¿Qué diferencias has visto tú en las organizaciones de esos giros en el cuidado de la salud? No nomás en el cuidado de la pandemia, en el cuidado del COVID, ¿no? Sino en el cuidado de la salud hacia los trabajadores. Sí, definitivamente mucho tiene que ver el giro de la empresa. Si hablamos de la industria del alimento, prácticamente las salas de producción son como un quirófano. El personal, desde luego que higiene diaria e inclusive hay empresas donde tienes que tomar el baño para ingresar a la sala de producción, ¿sí? Además de uniforme que tiene que estar prácticamente esterilizado, además de que tienes que pasar por ciertas charcas para evitar contaminaciones cruzadas dentro de los procesos alimenticios, o empresas como la farmacéutica, donde se tiene que cuidar la esterilización de los productos que se tienen que empaquetar, ¿sí? Claro, sí, no, Entonces, definitivamente, la organización dentro de las salas de trabajo mucho tenía que ver también con las medidas que se tenían que tomar a cabo. Vamos a poner un ejemplo. En la industria maquiladora, donde las estaciones de trabajo están prácticamente pegadas, ¿cómo obedecer la medida de guardar 1,5 metros o 2 metros de distancia? Tienes que duplicar la planta, ¿no? Exactamente. Y entonces vimos que las empresas hicieron esfuerzos, pero empresas maquiladoras donde los tiempos y movimientos están medidos en fracciones de segundos y minutos, no lo puedes hacer. Entonces a lo mejor poner otro tipo de barrera, ahora sí que uniformar o equipar al personal con equipos más sofisticados. Por eso hubo empresas que usaban Tyvek, usaban mascarillas, caretas y de todo. Ponían acrílicos para separar de unos a otros. O en los comedores de las empresas. Sí, ¿no? El problema ahí era que salías de la empresa y te mandaban en un camión o en un taxi con otras 2 personas, ¿no? O llegabas a tu casa y no existía el mismo nivel de protección, pues, ¿no? Ibas al súper y no existía eso. Y tristemente sí lo podíamos observar y bueno, nos sucedió a nosotros como empresa. El personal médico, el personal de enfermería, ¿verdad? Los primeros casos que nos llegaron, que nos dieron positivos, a pesar de que conocíamos los mecanismos de transmisión, a pesar de que la mayoría de nuestra gente conocía las medidas preventivas para no contagiarse, ¿sí? Pues resulta que la pareja, el hijo, el hermano, o sea, los contactos que tenían aparte. Exactamente, y nos llegaba por otro lado. Y se daba en todas las empresas. Claro. Me tocó ver empresas donde los ponían así como astronautas, Tyvek, capucha, mascarilla, caretas, y salían y prendían un cigarro de boca a boca prácticamente afuera de la empresa. Sí. Entonces, creo que la sensibilización, la enseñanza, ¿verdad? Era parte importante de esas campañas preventivas. Nos tocó, dentro de esas actividades y dentro de esas medidas que se tuvieron que adoptar, empresas que al 100% de su personal les tuvieron que dar pláticas informativas, desde medidas preventivas, de cómo actuar en casa en caso de un enfermo, todo lo referente a la normalidad, al regreso al trabajo, al 100% de su personal. Y por contrato, cada 6 meses. Pero qué difícil ha de ser eso, ¿no? Controlar todos esos aspectos en la vida del trabajador, ¿no? Y finalmente yo creo que tiene un costo también en la productividad. No sé si a largo, en el corto plazo, obviamente sacar de producción a toda la gente, darles esos entrenamientos que regularmente incluían varios temas de todo lo relacionado al COVID. Y bueno, después otras medidas adicionales como el tener que hacer exámenes de antígeno en su momento o de PCR en su momento al 100% de su personal, un costo muy elevado. Exactamente. Claro. Un costo Ahora, déjame regresarme un poquito, porque muchas empresas, las de manufactura, las maquiladoras, aquellas que tienen corporativos internacionales,
Pues tú sabes muy bien que tienen su Business Continuity Plan, ¿no? El BCP famoso, o continuidad del plan de negocios, una vez que paras por alguna razón, un terremoto, una tempestad, inundación o lo que sea, o pandemia, ¿no? Pero yo me di cuenta que muchas empresas tenían sus planes, pero como un plan, pues ahí en el escritorio, un archivo, pero no tenían contemplado una pandemia, a pesar de que ya habíamos tenido, a lo mejor no pandemias, pero epidemias en años recientes, y ni siquiera eso nos hizo prepararnos para que no nos agarraran así, ahora sí que con atados de manos, ¿no? Y creo que eso tendría que cambiar, ¿no? A partir de ya, porque yo no veo que la pandemia pues puede bajar como estamos ahorita, pero pudiera subir. Vemos lo que está pasando en China, en Shanghái y todo eso. Y yo creo que los planes esos de continuidad de negocio tendrían que ser unos planes mucho más efectivos y además robustos y practicables, o sea, que se hagan las famosas, los simulacros famosos, ¿no? O sea, yo siento que no estábamos preparados para eso. A lo mejor en unas empresas sí, pero en general no lo vi. Andábamos todos como locos, desesperados a ver qué hacíamos, ¿no? Es lo que decías ahorita. Definitivamente fue un impacto tremendo, tanto para la economía mundial como para la nacional, y definitivamente para todos los giros de empresas. Sí hemos tenido otras pandemias. En el caso del 2009 nos tocó, creo, en Ford. Sí. Hicimos algo similar, pero en aquel entonces el H1N1, que fue el virus de la influenza, era contagioso, pero no era tan fatal como este. Tampoco había cubrebocas en ese entonces, me acuerdo. Y lo duplicamos. Esas mismas medidas se replicaron ahora, pero ahora con mayor intensidad, con una mayor disciplina, con una mayor obligatoriedad. ¿Por qué? Porque este virus ha tenido esa capacidad, ¿verdad?, de que es mucho más virulento, con una capacidad de mayor contagiosidad, pero además más fatal. Y luego ha tenido la capacidad de mutar muy rápidamente. Y han aparecido 3, 4, 5 variantes que todavía está una por allá que todavía no nos llega. Y vamos a tener una quinta ola, pues sí, muy probablemente. ¿Sí? Fíjate que en Ford, yo me acuerdo, yo estaba en Brasil cuando fue esa época, y yo me acuerdo que un caso que teníamos, se paraba la fábrica, se mandaba a la gente a su casa por el miedo que teníamos de contagio, pero además porque no sabíamos cómo manejarlo. Ahí sí no teníamos ni idea de cómo hacerlo, ¿no? Yo creo que ahora, pues en el caso de esta empresa, pues ya tienen más camino recorrido. Pero muchas empresas pues, no les pegó tan duro en aquella época. Y ahora, pues pega con todo y las balas pasan muy cerca, ¿no? Y no ha respetado ningún giro de empresa, ningún giro de negocio. Nivel social. Nivel social, nada, exactamente. Pero algo muy importante que hemos tenido y que a lo mejor no hemos podido aprovechar. Y ahorita ya estamos en la etapa en que ya se fue la cuarta ola, ya estamos más relajados, ya estamos dejando las medidas preventivas. Y resulta que allá en China, en Inglaterra, ya les está pegando la nueva variante. Ya están confinados 320 millones de orientales, precisamente por lo que está pegando. Y bueno, y nosotros hemos tenido esa ventaja. El coronavirus empezó en diciembre del 2019 en China. En China, ajá. Y a nosotros nos llegó en marzo. Sí. Tuvimos 3 o 4 meses para prepararnos, para cuidarnos, para protegernos, para idear los mecanismos o un plan de salud a nivel nacional, a nivel empresa, a nivel local. No lo hicimos correctamente. Y la prueba está que estuvimos siempre dentro del top 5 de mayor contagio, mayor mortalidad. Así es. Y no se diga en la parte médica. No sé si ustedes escucharon, sí, pero México ocupaba el primer lugar de fatalidades en el personal médico. En el personal médico, así es. Médicos y enfermeros, en primer lugar. Sí, exacto. Yo creo que no es una ventaja como lo dices tú. Yo creo que algo nos pasó que en vez de aprovecharla lo convertimos en desventaja eso, ¿no?
¿Cómo es posible que teniendo 3 meses de prepararnos nos haya pegado tan fuerte, ¿no? No sé a qué se deba, ¿no? Si falló la autoridad, falló las empresas, fallaron las personas. Pero algo nos pasó a los mexicanos que Pues nos confiamos, yo nos creo, valió ¿no? cohete, pues, ¿no? O Para sea, decirlo- yo creo que fue confianza y luego el gobierno daba unas indicaciones. Y yo me acuerdo que pues mi yerno es médico, ¿no? Y estaba él en el frente de batalla con lo de COVID, a pesar de ser neonatólogo. Pero nosotros nos juntábamos así en la calle, ¿no? A distancia para preguntarle, oye, ¿y qué onda? Pues, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿En qué nos preparamos? Y él, como estaba en el frente de batalla, pues nos daba los tips, qué hacer y todo lo demás. Pero la gente no captaba. Mi temor, Doc, ahorita es que estamos en la misma circunstancia. Haz de cuenta que allá está empezando hace más o menos en febrero, empezó allá en China de nuevo esta nueva variante y tenemos esos mismos 3, 4 meses o 5, lo que tú quieras que vayan a hacer. Y veo que la gente está muy relajada. O sea, o sea, nos vamos a replicar las malas prácticas. Yo creo que ¿No? también, ¿Cómo sientes? bueno, una ventaja ahorita es que un gran porcentaje de la población pues ya tiene esquemas completos de vacunación, Exacto, eso sí. ¿sí? La mayoría de los adultos ya contamos con 3, 4 dosis. Recién se está autorizando la vacunación para menores. Entonces ya no va a ser lo mismo. Además de que seguramente ha habido una inmunidad tipo rebaño. Ahorita ya, sin darnos cuenta, ya hemos estado en contacto con gente que ha estado portando el virus y de cierta manera desarrollamos... No, en mi casa todo el mundo se infectó, menos yo hasta ahorita, ¿no? Y tuvimos contacto y seguramente en Navidad, en Año Nuevo y todo eso, pero yo ya tengo 3 vacunas, ¿no? A lo mejor, digo, y aparte lo que haces natural, ¿no? Del ejercicio, del sol, ¿no? Creo que también ayuda todo la eso, alimentación saludable, el ejercicio, ahorita... El tequila. El tequila. Puros taches me pusieron a como, mí. como decía alguien por ahí, si el alcohol en las manos untado es bueno, imagínate tomado. Pues yo me lo tomo. Yo hago gárgaras de tequila y olvídate, por eso no me he dado, yo creo, fíjate. Sí, pero yo sí creo que no estamos preparándonos para la siguiente ola, ¿no? Y una parte muy importante creo que son las organizaciones. Y trasladándolo a los de recursos humanos, que son con los que trabajas directamente, yo creo que ellos tampoco están aprovechando esta ventaja de 3, 4 meses. Pues, ¿no? Bueno. Los de recursos humanos tienen que cambiar el chip o agregar un chip nuevo, porque no solamente está cambiando el aspecto de los costos o inclusive del liderazgo, cómo liderar a las personas que tienen problemas de salud mental, ¿no? Del miedo, de las broncas que traíamos del aislamiento, ¿no? De esa forma de meternos en una casa y comprimirnos ahí. Ahora están regresando a las empresas a trabajar, pero vienen tocados, ¿no? Yo creo. No, definitivamente, y hace poquito había noticias. Los índices de divorcio en los tiempos de la pandemia, los índices de la violencia intradoméstica o intrafamiliar, ¿sí? Los suicidios, exactamente. En esto han superado con mucho lo que veníamos teniendo, ¿no? Sí. Si bien se había dicho hace tiempo, lo leímos quienes estamos en el área de la medicina, que la depresión iba a ser el mal del siglo XXI, pues esto viene a disparar, es un gatillo para este tipo de problemas. Sí. Y coincidentemente, hace escasos 2 años, previo al inicio de la pandemia, se acaba de publicar lo que es la norma oficial mexicana 35 de la Secretaría del Trabajo, que precisamente toca el tema de los riesgos psicosociales. ¿Sí? Y ya se tenían los cuestionarios, ya se tenía la primera etapa, ya se tenían los planes de trabajo para atender y dar, ahora sí que cabal cumplimiento a esta norma oficial, ¿no? Resulta que viene la pandemia y es un boom en todo
los daños mentales, los daños emocionales, los daños, ¿no? No se digan los niños, no se digan los ancianos. Claro. ¿Sí? Y desde luego al personal que también está en la etapa productiva, pues, ¿no? Van a tener que reevaluar, ¿no? Seguramente se tiene que reevaluar y eso está por llegar. Eso todavía no nos ha lo llegado. relacionado con tu pregunta, el rol de la gente de recursos humanos, pues tiene que cambiar radicalmente, pues tiene que estar más cercano a la gente cuando estamos viendo que la tecnología aleja a la gente de recursos humanos de la gente, Sí. ¿no? Entonces, tenemos que acercarnos más, necesitamos más sensibilidad, más flexibilidad con la gente, ¿no? Porque eso, pues... Y acompañamiento, definitivamente, ¿no? Sí. Ahorita, ya en este momento, no hay semana que no nos pidan interconsultas con psicólogos. Ok. ¿Sí? Eso es clave, ¿no? El acompañamiento. ¿Sí? Porque ¿cómo pueden ellos detectar, ¿sí? Recursos humanos son ellos, ¿cómo pueden ellos detectar estos casos? Ahorita platicábamos antes de esta plática, todo lo que viene de teletrabajo, todo lo que viene en los cambios de la legislación respecto a norma 35, 36. 36 es ergonomía. Ergonomía y lo del home office, pues todo esto que viene. Pero imagínate un problema de fatiga, ¿sí? Más el problema, o sea, cuestión física, más la cuestión mental y un mal liderazgo, pues esa trilogía va a hacer pedazos a la gente. Y algo que... Perfecto. O sea, imagínate. Algo que a lo mejor no se publica, sé que se está trabajando en eso, en la nueva normalidad del trabajo en casa, pero se le van a tener que agregar factores todavía a toda esta problemática. O sea, cosas nuevas. Cosas nuevas, ¿como qué? Pues dicen que ahora ha sido muchas empresas, medidas que se quedan para siempre, como el trabajo en casa o algún híbrido, tipo de por lo menos, ¿no? O híbrido, pero resulta que en casa, pues hay gente que no tiene un lugar específico o especial para el trabajo, que no tiene acondicionado su escritorio, su silla ergonómica, la iluminación adecuada. Su bar. O su barecito, no. ¿O qué pasa? ¿Qué sucede ahora con la globalización? Como ahora siempre estás en casa y siempre estás en la computadora, pues las diferencias de horario, Europa, América, a la gente le están hablando a medianoche y tiene la obligación de contestar. Mientras no se regule, mientras no se aclare bien eso, pues va a ser otro problema. Bueno, sí, los vicios que se hicieron por las distancias con los grupos de WhatsApp. Estoy asesorando una empresa que tiene 23 grupos de WhatsApp para mandar, pues ahora sí que de mantequilla, de dulce, de manteca, de lo que sea, comentarios que a mucha gente ni siquiera le importa, pero mandas para allá y eso es un tipo de presión, ¿no? O de estrés, digamos, ¿no? Y tienen la obligación de atenderlo, tienen la obligación de contestar. Hubo un caso que hemos comentado anteriormente, lo del famoso, la gran renuncia, ¿no? Sí, claro. Que se empezó a presentar en Estados Unidos, ¿no? Y que se sigue dando. Se sigue dando y ya empezó también a darse en México. Gente que mandaste de home office o trabajo en casa, se empieza a acabar la pandemia, empiezas a regresar y empiezan a renunciar, ¿no? Digamos que es una combinación la pandemia y los millennials y las nuevas generaciones que traen otras ideas de cómo quieren trabajar. Entonces, toda esa combinación, ¿cómo la están afrontando? ¿Qué está pasando en las organizaciones para darle frente a eso? Es tan complejo de entender y complejo la pregunta del bono esa, ¿eh? Sí, ¿no? Pero fíjate que hay un tema interesante con eso, porque la gran renuncia empieza a nacer en Estados Unidos a raíz de las malas empresas, ¿no? Que no atendieron adecuadamente al personal en los aspectos de salud, de seguridad, de los protocolos. Y la gente dice, o sea, yo no quiero estar en una empresa que no me cuida, que no, o sea, si yo le estoy dando productividad, lo que tú decías ahorita, ¿por qué voy a estar en una empresa así? ¿No? Si no me cuida, entonces prefiero irme
y empezar el freelance, ¿no? Mis propios recursos, a ver cómo le hago para trascender de otra forma. Pero no quiero estar en esta empresa. Y eso es parte de lo que está pasando, ¿no? Y las formas en cómo se está dando. Ahora te renuncia la gente, pues, con un WhatsApp. Con un WhatsApp. Sí, y mañana ya no me presento. Tan, tan. Pero es parte de lo mismo, es de lo que, de los cambios que se han venido dando, de la evolución que se ha venido teniendo, para bien o para mal, pero ya es una realidad. Sí. Ahora, creció, o sea, tu empresa de servicio ocupacional o de salud ocupacional creció durante la pandemia, precisamente por la falta de recursos y por el conocimiento que tú tienes, tu experiencia. Se empezó a dar más ese servicio por las urgencias o la necesidad. ¿Cómo lo ves en el futuro? O sea, ¿sientes tú que sí realmente ya hay una conciencia en la gente de recursos humanos y la misma empresa, o sea, la dirección general, de atender ese tipo de cosas, de atender ese tipo de necesidades tan importantes ahora? O sea, al principio hablábamos de que daban el servicio muy básico y de repente, pues esto exponencialmente creció. ¿Y cómo ves el futuro en ese sentido? Definitivamente, y bueno, y tristemente por motivos de salud, los giros o los que nos dedicamos a la salud dentro de las empresas y a la salud en general, pues es uno de los giros que más ha crecido en el mercado. Ajá. ¿No? Tristemente. Tristemente, porque digo, tiene las dos caras, ¿no? Sí, no, tristemente porque pues, tenemos que estar dependiendo. Y si hablamos de los miles de muertes y millones de muertes que ha habido en el mundo, pues tristemente, ¿verdad? Pero, como lo decíamos en un inicio, más que nunca se vio la necesidad o quedó claro la importancia de la salud dentro de las empresas, ¿sí? Y que está directamente relacionada a la productividad de las empresas. Okay. Plantilla enferma, no hay resultados. No hay resultados. Ajá. Plantilla sana, obviamente favorece la productividad. Y esto lo puso de manifiesto la pandemia. Ahora, ¿cómo atender y cómo prepararnos para el futuro? Definitivamente, bien lo dices, los equipos de recursos humanos y tradicionalmente los servicios médicos o las áreas de seguridad, las áreas de prevención de riesgos de trabajo, están asociadas y están vinculadas al área de recursos humanos en la mayoría de las empresas. Ajá. ¿Sí? Llegaron muchas medidas para quedarse, muchas medidas obligatorias, ¿sí? Y ciertamente los que nos dedicamos a esto, pues bien o mal nos favoreció. Salud ocupacional ha tenido un incremento de trabajo, ha tenido un incremento de clientes, mucho dado por las nuevas regulaciones, nuevas medidas preventivas que se han tenido que estar implementando, ¿verdad? Desde el chequeo de temperatura al personal cuando ingresa, desde la revisión de cuestionarios, del seguimiento a los casos positivos, del retorno temprano al trabajo, ver las formas de cómo ayudar, apoyar para que regresen, precisamente para el retorno laboral y la productividad, ¿no? Pero ¿qué sucede y qué otra cosa impacta también en este crecimiento? Coincide con la nueva ley del outsourcing. Ok. ¿Sí? Con la nueva ley del outsourcing, donde las empresas... Por la seguridad social, pues. Exactamente, por la nueva ley del outsourcing, ¿verdad? Donde se busca pues, respetar todas las prestaciones sociales para los empleados y para que las empresas se aseguren de quien subcontrate servicios o servicios especializados, pues cuenten con todo en materia de regulaciones, de obligaciones ante la Secretaría, ante el SAT, ante el Infonavit, ante el Seguro Social. Entonces, las empresas empiezan a voltear hacia esas empresas serias, hacia esas empresas que ya tienen esas acreditaciones y que garantizan que sus empleados, sus colaboradores van a tener todos esos beneficios cubiertos. Ya no pueden contratar médicos ahora sí que, con todo respeto, pues de farmacias y similares, para
tapar el hoyo de tener un médico en la empresa, que no sabe de medicina del trabajo, que no sabe de los riesgos que existen de ergonomía, que no sabe de los riesgos que existen en un comedor industrial, que no sabe de los riesgos que ocurren a la exposición del ruido, de las vibraciones, de las sustancias químicas, ¿sí? O ahora de los nuevos riesgos que hay en el estrés laboral. El estrés laboral. La parte de la supervisión, la parte de la organización en el trabajo, los turnos de trabajo, las horas extras, los liderazgos en la supervisión, porque no sé si recuerdan, hace algunos años había en una empresa acá, sin decir nombres, ¿verdad? Pero hasta que golpeaban al trabajador. Pero ¿cómo? Pues sí. Sí, pero Después no lo les digo, golpean no. muy duro. No, o sea, esas cosas ya no pueden suceder, mucho menos acoso psicológico o acoso sexual. Exacto. Entiendo que entonces o ustedes brindan ese tipo de servicios a las organizaciones. Pero ¿cómo lo toman las organizaciones? ¿Lo aceptan? ¿Buscan cómo sacarle la vuelta? ¿O realmente se voltean para otro lado? Sí, ¿cuál es la línea que están siguiendo? ¿Qué ¿no? está pasando? Sin decir nombres. Sin decir nombres. No, definitivamente las normas oficiales, las regulaciones y ahora sí que las políticas y la cultura dentro de las empresas ha cambiado, ha evolucionado y se ha visto obligada precisamente porque cada vez es más estricto. Recientemente se acaba de modificar, ¿verdad?, las normas y los reglamentos que regulan la salud y la seguridad en el trabajo. Antes hablaban, por ejemplo, de multas en las observaciones que hacían los inspectores de la Secretaría del Trabajo de 250 salarios mínimos, que en realidad pues decía la empresa, pues yo pago la multa. Es un costo menor. Sí, 250 salarios, pues yo los pago. Ahorita ya las multas van hasta 5,000 salarios mínimos por cada observación o dependiendo de la gravedad de cada observación que te hagan. Ya no es lo mismo. Entonces, pues ahora sí tienen que atender, ¿sí? Y ahora sí que implementar medidas que les apliquen a cada empresa, ¿no? Y si ponemos esas dos cosas en la balanza, la cuestión técnica, digamos, de multas y inspecciones, auditorías, contra el interés verídico de querer cuidar a la gente, ¿cómo lo sientes en la balanza? Yo diría que se puede medir de varias formas. Definitivamente hay indicadores y ustedes expertos en los recursos humanos, el ambiente laboral, la satisfacción dentro del trabajo, etcétera, etcétera. Todo eso es parte ahora de lo que se habla mucho del capital emocional o del salario emocional. ¿Sí? Definitivamente lo que hablábamos ahorita de la renuncia. La gran renuncia. La gran renuncia. Pues precisamente se estaba dando por eso. Creo que todo lo que se le puede ir sumando al salario emocional y dentro de esto las medidas de salud, la prevención, el seguimiento, la atención, el apapacho, definitivamente suma y cuenta. Es importante pues el hacerlo. Yo creo que nos falta muchísimo aprender, nos falta muchísimo el entender, comprender y luego implementar, ¿no? O sea, el realmente enfocarnos a dar soluciones. Y el papel de recursos humanos siento que tendría que, bueno, no solamente recursos humanos, de todos los mandos directivos, ¿no? Tendría que ser mucho más enfático, ¿no? En decir, yo quiero productividad y la única manera es reconociendo todos los impactos que pueda tener mi empresa y mis empleados principalmente, que son los que hacen que las cosas sucedan, y entonces enfocarme a dar resultados en esa parte nueva, ¿no? Digamos. Ha sido muy manifiesto, creo, ¿no? La parte, ahorita, la atención médica, el hecho de que las empresas le inviertan en la salud y en la seguridad, siempre ha sido buen negocio, definitivamente, pero ahora ha sido muy manifiesto, pues, ¿no? La parte de la atención médica. En esta pandemia, ¿cuánta gente decidió no acudir a los hospitales? Ahora sí públicos, ¿verdad? Por no tomar el riesgo
de contagiarse allá, pero tampoco contaban con un servicio de forma privada. Y los costos se dispararon. Hubo casos que desgraciadamente duraron más de meses en cuidados intensivos. ¿Cómo pagas algo así? Claro. Imposible si no cuentas con un buen seguro o con una buena atención médica o con un recurso de ese tipo. Pues, además de la capacidad en los hospitales, ¿no? Que se vio rebasada. Que se vio rebasada. Sí. Perdón, antier oía una noticia que estaban reportando una sola muerte en todo el país por COVID. ¿Sí? Y la ocupación de los hospitales al 1%. Algo pero eso una noticia en uno de los noticias. Eso nos relaja, se nos quitó el miedo, le vamos a bajar los costos a ese tipo de cosas. ¿O dónde nos pone en ese asunto? O funcionó la inmunidad de rebaño. Puede ser una combinación de muchas cosas, pero definitivamente no nos podemos relajar, no podemos hacer caso omiso a las medidas que ya llegaron para quedarse, a las medidas que sabemos que fueron efectivas. Algo interesante que se vio en todo esto, por ejemplo, el año pasado, las enfermedades gastrointestinales disminuyeron considerablemente y por una sola medida. El lavado de manos. Fíjate nomás. ¿Sí? Ahora como nos enseñaron a lavarnos las manos, nos enseñaron a cuidarnos, pues ya no transmitíamos bacterias en los alimentos o ya no nos contagiamos a la hora de comer. Pensé que ibas a decir porque ya no comen en los comedores de las empresas. No. Con todo respeto, hay buenos comedores y hay comedores que tienen mucho... pero fíjate que los comedores tienen muchos filtros sanitarios, les llaman, y los aplican. Y no todos. Pero desde luego que los que cuentan con estándares, con buenas medidas preventivas y los que cumplen con lo básico, con lo elemental de la norma, creo que es la 231 de la Secretaría de Salud. Sí, pero para los que trabajan en el comedor. Sí. Los que entran a comer, ¿no? No, bueno, pero es la combinación del lavado de manos con lo que hacen en los comedores. Claro, ahora tenías que poner gel antes de entrar, ¿sí? Pues, ¿no? Cuidándonos del coronavirus, pero en realidad también nos estamos cuidando de otras cosas. De otras cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Y fue muy considerable. Y antes había una tasa de mortalidad muy alta solo por infecciones gastrointestinales o enfermedades gastrointestinales. Y el año antepasado, disminuyó considerablemente. Pero ahora déjame hacerte una pregunta así capciosa, como dicen, ¿no? A ver, si tu negocio durante la pandemia creció para dar atención a diferentes tipos de empresas, quiere decir que esas empresas no tenían un servicio médico, no tenían un proceso disciplinado a seguir o procesos establecidos. La mayoría de las empresas tuvieron que redoblar sus esfuerzos y duplicar sus medidas preventivas para cumplir con la nueva normatividad y para igual prevenir la enfermedad por coronavirus. Okay. ¿Sí? La mayoría de ellas. Y bueno, eso significa... O sea, no es que no tuvieran, sino que tuvieron que redoblar. Okay. Las que no tenían, sí hubo varias que nos pidieron servicios adicionales. Por otro lado, les comentaba la nueva ley del outsourcing, ¿sí? Que coincidió en medio de la pandemia, fue cuando se emitió, creo que en julio del año pasado. Del año pasado, sí. ¿Sí? Empresa que prestara servicios especializados de salud, si no estaba certificada, si no estaba acreditada ante el REPSE, ¿verdad? Pues no podía prestar servicios. O a la empresa que los contratara, los castigaba pegándoles por el lado fiscal. Claro. ¿Sí? Y desde luego no cumpliendo con esa normatividad. Y eso, pues la verdad nos abrió muchas puertas. Ahorita, afortunadamente, contamos con servicios fuera de aquí del estado que nunca nos hubiéramos imaginado. Porque las empresas empezaron a buscar empresas que ya estuvieran certificadas para esa fecha, ¿sí? Y empresas que tuvieran la capacidad de atender. Y la experiencia, ¿no? La experiencia debe ser muy importante, ¿no? En algo tan serio como es la salud en el trabajo. Déjame ahora hacer el comentario de la mancuerna. O sea, ¿tú sientes que la mancuerna con recursos humanos es crítica, es necesaria? ¿Cómo lo sientes? Porque a lo mejor
a lo mejor ni siquiera recursos humanos es el que está influyendo en eso, ¿o sí? ¿Cómo has sentido tú esto? Por la estructura que tradicionalmente se ha manejado dentro de las empresas, que los servicios médicos, los servicios de prevención de riesgos, en este caso seguridad, en la mayoría de ellos dependen de recursos humanos. Y definitivamente si no existe esa mancuerna, si no existe ese equipo, si no existe esa vinculación, no se van a dar los resultados. Okay. Se necesitan los apoyos, se necesitan los recursos, se necesita el trabajo en equipo y entender bien esta problemática que actualmente se está planteando y que ahora sí se está intensificando comparado con lo que anteriormente se venía viviendo. ¿Sí? Okay. ¿Y qué tanto la dirección general de las empresas ha estado involucrado en ese interés de aumentar ese proceso? En aquellas empresas donde los servicios de salud o generalmente la gerencia de salud y seguridad depende directamente de la dirección, creo que el recurso, ¿sí? El apoyo se consigue más fácilmente. Ok, o sea, creo. La dirección general está entendiendo lo que recursos humanos ha estado persiguiendo, digamos, de llevarlo a otro nivel, a primer plano, pues, digamos, ¿no? Creo que ha sido benéfico eso en las empresas que nos ha tocado, donde la gerencia de recursos, la gerencia de salud y seguridad reportan directamente a la dirección, las cosas se dan más rápido, los apoyos se consiguen más rápido. Es la concientización de todos, ¿no? Sí, pero definitivamente el área de recursos humanos es quien tiene el alcance y es quien tiene la cobertura. O debería. Sí, o debería, exactamente. Ok. ¿Sí? Muy bien. Pues fíjate que, doctor, el tiempo se va de volada. Y fue algo que me dijeron al iniciar. Se va muy rápido, ya transcurrió el tiempo. Quisiera pedirte, ¿cuál sería tu conclusión? ¿Cuál sería el mensaje que tú nos quieres dar en este sentido de la salud ocupacional, de la salud mental, para nuestros escuchas, ¿no? En términos de la importancia y la relación con recursos humanos. Pues antes que nada, agradecer, ¿no?, la invitación, agradecer la iniciativa que se está teniendo con estos podcasts informales, si ustedes quieren, pero que a la verdad son muy productivos y creo que muy novedosos en nuestra región, en nuestra ciudad. Y definitivamente la salud sigue siendo vital para la productividad de las empresas. Los servicios médicos, que si antes fueron vistos como casi un mal necesario, por así decirlo, para muchas empresas, actualmente nos están demostrando la importancia que tienen precisamente para obtener los resultados, para tener la productividad que se está buscando y desde luego para formar parte de esos equipos, ¿verdad?, que los puede llevar al éxito de cualquier empresa. No, y el impacto de la empresa definitivamente es un impacto en la sociedad y Así eso es. Necesitamos cada día más, ¿no? Así es. Muy bien. Omar, ¿tu conclusión? Híjole, no, muy agradecido, al contrario contigo, doctor. La verdad, después de tantos años de conocerte, yo creo que ha sido alguien que ha impulsado mucho el tema de recursos humanos o el trabajo en conjunto con recursos humanos. Definitivamente es algo que no podemos dejar a un lado, ¿no? La salud y seguridad de los trabajadores, sobre todo en el área de recursos humanos. Aun cuando haya una persona especial en las empresas para ese tema, recursos humanos, como bien dijiste ahorita, es quien tiene que trabajar en equipo, es quien tiene el control sobre la gente, o debería tener ese control. Entonces, muy agradecidos con tu plática, la verdad, esperamos poder seguir platicando en un futuro. Y aprovechando, un saludo para Melissa, nuestra fan número 1. Ahí nos la felicitas mucho. Claro. Y pues, gracias por todo, doctor. Muy bien, pues muchísimas gracias, Doc. Creo que fue muy alentador tu comentario. Creo que nos sirve mucho para aprender, ¿no? Yo creo que este podcast, la intención es eso, ¿no? Es transmitir conocimiento, transmitir buenas prácticas, lo que está pasando actualmente, que nos ayude a través de la ventana de recursos humanos a ver pues qué necesitamos hacer diferente, cuáles son las mejores prácticas, a dónde vamos, ¿no? Y
o a dónde deberíamos ir, cuáles son las tendencias que se están presentando, aprovecharlas, entenderlas y aplicarlas sobre todo, ¿no? Aplicarlas sobre todo. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, gracias Omar, por supuesto saludos a Melissa, por supuesto saludos a Lupita, a la familia completa, ¿no? Muchas gracias porque hemos estado en una relación de veintitantos años, bastantes años. Ya sacamos cuenta, ya en casi 30. Sí, 27 años creo por ahí, entonces es un gusto tenerte por aquí. Gracias. Y salud, ¿no? Gracias. Y gracias por escucharnos, suscríbanse por favor a YouTube, a Spotify, sigan viendo, llevamos con 6 episodios y queremos estar presentes para hablar siempre de recursos humanos y lo que impacta alrededor. Gracias, feliz vida. Saludos. Salud.